Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Me acompaña en este día aquí el gran analista político, ahora de encuestas, el gran Armando Moreno. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Es un gusto también saludar a todos nuestros seguidores en YouTube. Y por supuesto, pues sí, tenemos las encuestas que casi nadie habla de ellas en los últimos ¿Por qué será que tiempos. casi nadie habla de las encuestadoras Porque últimamente? la percepción ya es muy diferente con respecto a las que se están presentando a las de, pues tú sabrás, de hace años pasados o sexenios pasados. Mira, para iniciar quiero comentarte que estas encuestas en sí han sido ya basadas con respecto a la percepción de la población, con esta percepción de cómo ve el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero son encuestas ahora sí reales, o sea, no están maquilladas, no están manipuladas como anteriormente lo hacían. Tú lo recordarás en las últimas competencias que hubo electorales, cuando López Obrador compitió con Anaya y compitió con Mid. Bueno, ahí las encuestas, de acuerdo a las estrategias, uno iba sobre encima del otro, pero había estrategias en las cuales era diferente la percepción, porque tuvías a los candidatos peleándose unos con otros, y daba el parámetro de que quizás el que no decía o no se peleaba tanto, quizás iba arriba de las encuestas. A ver, ahorita con lo que corremos a favor, Armando y amigos de Conexión, es que no hay elecciones en puerta. Por lo tanto, no se pueden hacer encuestas tendenciosas hacia favorecer a alguien. Ahorita más bien todas están encaminadas a lo mismo, a una coincidencia. Porque ya ves que cuando hay elecciones electorales, tiende a salir una encuesta con cierto parámetro y otra diferente, y luego hay una que sale con algo muy diferente a ellas, y empieza a haber una discrepancia entre ellas, que ya no saben ni a quién creerles, y por ahí decían, bueno, la encuesta termina saliendo, depende de quién la mande a hacer, o depende a quién apoye esa encuestadora. Pero hoy en día vemos que no hay ningún proceso electoral en puerta, por lo tanto, todas las encuestas parece que tienen una coincidencia en un +3 o -3, andan ahí rondando alrededor todas, y son creíbles hoy en día. Bueno, porque llevan unos patrones de conducta con respecto a los márgenes de error, en donde sí es ciertamente lo que mencionas, no hay ningún tipo de proceso electoral, sino las encuestas ahorita actualmente están en función a ver cómo está trabajando el presidente. Te quiero mencionar, por ejemplo, en noviembre del año pasado, en el 2018, antes de que entrara López Obrador, siendo candidato ya electo, siendo presidente electo, antes de entrar, se le preguntó a la población que cuál era la percepción que tenía con respecto a Andrés Manuel López Obrador, es decir, qué tan popular era. Llegó con un 60%, pero cosa curiosa, cuando se sienta el día 1 de diciembre del 2018, las encuestas se dispararon, llegaron hasta el 75, más o menos, un margen entre el 75 y 82%, porque todas las encuestas tuvieron trabajo de preguntarle a la población cuál era la popularidad del señor presidente. Había mucha esperanza. Y alcanzó, unos marcaban 75, otros marcaban 78, los que más se fueron hacia arriba porque preguntaron más, alcanzó el 82%. Bueno, unos índices de popularidad por ahí sacaron de repente que llegaba hasta el 90, recuerdo. Bueno, es muy complicado llegar hasta el 90, porque realmente los parámetros no están, digamos, tanto en la cima, debido a que muchas encuestas no tienen tantas preguntas, tantos muestreos para que la metodología que llevan es diferente. Exacto. Bueno, y luego después de ese 1 de diciembre, ¿qué pasó? Porque ahorita vamos a llegar, amigos de Conexión, vamos a llegar hasta el informe de gobierno, cómo anda hoy el presidente según las encuestadoras. Y es muy importante que usted se documente al respecto, porque estas casas deben de entender, y como dice Carlos Darwin, si no te adaptas, te degeneras y mueres. Y las encuestadoras, si no se adaptan a la cuarta transformación, a la situación política actual,
van a degenerar y se van a morir. Como hasta el día de hoy, batallan mucho los mexicanos en creer en sus famosas formas de medir cómo está la situación política aquí en México, cierta personaje de la política, porque pues con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que hacían una encuesta real, la cual guardaban, claro, y les servía para formar esa estrategia. Era una referencia para hacer la estrategia, o sea, es decir, es. qué tan tendencioso podría ser con respecto a la percepción bueno, en el caso de elecciones, de la preferencia de ese candidato. Pero luego tenían la maquillada, sí, claro, para poder, ahora sí, para influir en el voto de las personas y estarles expresando que iba a ganar su candidato o X o tal. Llegamos a saber de esas tendenciosas y esas fueron las encuestas de las cuales los mexicanos dejamos de tener credibilidad en tales. Incluso variaba el comportamiento de los candidatos. Por ejemplo, si presentaban una encuesta que estaba maquillada, tendenciosa, y el otro candidato estaba debajo del que presentaba una encuesta arriba, pues ¿cuál era el comportamiento? Tirarle con todo, guerra sucia, decirle que era un corrupto, decirle, bueno... Sí, era evidente que el comportamiento y lo que decía la encuesta era muy diferente. Muy diferente, ¿sí? Pero el que iba arriba no se ocupaba de estarles tirando tanto en guerra sucia a los que iban abajo, sino, por ejemplo, en el caso de las elecciones pasadas presidenciales entre Anaya y Mid, hubo mucha discrepancia por las encuestas que presentaban. Sin embargo, López Obrador alcanzó a llegar hasta 8 puntos de ventaja, el cual, si tú te fijabas en sus comportamientos, no eran tendenciosos con respecto a tirarle a uno y a otro. Sí les tiraba, pero no era tan marcado como ellos que... Sí, la lucha era contra los empresarios, contra esa minoría rapaz, no era contra los adversarios políticos que traía atrás. No, y en cambio ellos todos los días se la pasaban denostando al presidente. Ahí era el significado de que ellos iban atrás, porque siempre el que va atrás es el que ataca. Y luego entre ellos traían un pleito entre Anaya y Mid, y se veía quién iba adelante y quién iba atrás, porque de repente decían José Antonio Mid ya va arriba, pero Mid seguía atacando a Anaya. Eso significaba que no era cierto. Posible, porque es un comportamiento, bueno, natural dentro de una estrategia para... en cierta manera hacer una campaña de desprestigio de uno con otro para tomar ventaja. Pero realmente las encuestas no son tan reales como tú lo mencionas, hacían sus muestreos que son reales, pero en base a eso maquillan. Bueno, pero hoy en día presumimos que ya han cambiado y se han acoplado ahora sí a la vida política actual. Y hoy en día ya no tienden a ser tan tendenciosas. Digo porque le maquillan un numerito 2. Pero ahora sí tienen una cierta coincidencia. ¿Cómo vamos al día de hoy? Porque hay parámetros que en cierta manera los puedes tú identificar que no hay tanto... ¿Cómo vamos al día de hoy? Ahora, déjame comentarte que en enero el presidente alcanzó el 72% de aceptación. O sea, estamos hablando en general, o sea, estamos hablando cómo se ha comportado el presidente con respecto a su mandato. Pero también hay encuestas, por ejemplo, te puedo decir que se les pregunta que cuál es el principal problema de las familias mexicanas y muchos han contestado, el 49%, que es la economía, otros la inseguridad. Pero para hacer la referencia a nuestros amigos, es que en general es la actuación del presidente con respecto al mandato sobre el pueblo. Entonces, te menciono que en enero alcanzó el 72%. Y dentro de esos parámetros del 72% a febrero del 2019 aventaja nada más 1%, es decir, 73% alcanzó. En marzo bajó hasta el 68%. En marzo hay ciertos eventos que se presentaron, por ejemplo, el desabasto de gasolina, que realmente no era un desabasto, era el problema de la distribución y logística, porque no había los suficientes vehículos para distribuir la gasolina. Esto es debido al combate de la corrupción que desde un principio el presidente López Obrador en sus campañas navegó con... Y le pega en un 5%. Le pega un 5% hacia abajo. ¿Sí? Pero en abril cae precipitosamente, bueno, en comparación a lo que te estoy diciendo, del 62%, pero se le anexa otro problema nuevo, que es el de
el estallido allá en Hidalgo, ¿te acuerdas? De los que tuvieron ese estallido y resultaron quemados por el robo de gasolina. En mayo sube un poquito al 54%, en junio sube el 53%, pero recuerda que hubo un problema muy grave. Más bien sigue bajando. Sigue bajando. 54 en mayo, junio 53, y el problema del desabasto o de medicina. Ese se convirtió en un problema muy, muy grave que impacta hasta el mes de julio con un 47, que es el parámetro más bajo que ha tenido desde que inició. Pero luego vemos que tienen ya mucha repercusión las ayudas a los de la tercera edad, estudiantes, y empiezan las ayudas sociales a permear en todo México, y empieza a subir otra vez la aceptación a Andrés Manuel López Obrador, llegando hasta agosto. En agosto alcanza el 60%. Sube. Sí, el 63, 64%, depende de las encuestadoras, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando llega al 1 de septiembre? Hace algunos días, cuando da su primer informe de gobierno, se va hasta el 72%. O sea, es decir que previo a este informe se le pregunta a la población que cuál es la popularidad del presidente, que si está conforme de lo que ha presentado con respecto a su trabajo, y el 72% dice que sí está conforme, que sí acepta la forma de trabajar del presidente. Esto no se había visto desde hace 30 años, cuando Carlos Salinas de Gortari toma la posesión un 1 de diciembre del 88 y alcanza el 70%, pero era un aparato gubernamental que controlaba todo. Sí, mira, por ejemplo, vamos a ver aquí la encuesta del Universal, que nos dice que llega a un 69%. Vamos a escuchar. Calificación que los ciudadanos otorgan al desempeño del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mantiene el apoyo de la mayoría de los mexicanos, de acuerdo con la más reciente encuesta del Universal. El 72% de los entrevistados aprueba la forma en que López Obrador ejerce el puesto de presidente del país, cifra menor al 79.4% que reportó en marzo pasado. Aunado a ello, los mexicanos otorgan al mandatario una calificación de 7.33 en una escala del 1 al 10. Esta cifra es ligeramente menor a la de agosto de 2018, 7.4, y diferente respecto a marzo pasado, cuando López Obrador llegó a 7 puntos, su calificación más alta hasta ahora. Por otra parte, 1 de cada 5 entrevistados manifiesta que los programas sociales es el mayor logro del gobierno de AMLO. Una proporción similar considera que es el combate al robo de combustible, y 1 de cada 10 mexicanos dice que no hay todavía un logro destacable. Por el contrario, 16% de los encuestados indica que López Obrador no ha tenido un error destacable, mientras que el 10% señala el combate a la delincuencia. Sobre los distintos temas de la agenda nacional, los mexicanos valoran positivamente la forma en que el presidente ha manejado la educación, ser el partido gobernante y el combate a la corrupción, ya que 62.8%, 61.2% y 60.6% respectivamente lo indican de ese modo. En contraste, los asuntos peor valorados en cuanto al manejo que les ha dado el presidente son las marchas y plantones, que únicamente cuenta con 30.6% de opiniones positivas, el problema de la migración con 36.5% y los partidos de oposición con 42.7%. La expectativa sobre el gobierno de López Obrador es todavía alta. El 65% de los mexicanos considera que el país mejorará bajo su mando, 8 puntos menos que en marzo pasado, y solo 12% piensa que empeorará. Bueno, ya vimos ahí, Armando, la encuesta del Universal, que es un periódico chayotero, así conocido en el mundo de la farándula periodística. Le da un 69 hasta un 72%. Vemos cómo ha aumentado la percepción de los mexicanos a favor de él. Después del informe, la gente le regala otro un puntito, 2 por ahí a Andrés Manuel López Obrador. Creo que veo ahí algo más real que aquellos días en que decían que andaba al 90, era mucho, era demasiado. Todavía hay problemas con la cuestión de la seguridad, hay que reconocer, la cuestión económica a nivel macro, todavía hay que luchar más por ella, porque a nivel micro la gente está muy contenta, porque ahí a nivel barrio, pues la gente les llega, de cada 10 familias,
en 5 familias ya están llegando ayudas sociales. Eso es a nivel de extracto social bajo, así que ahí la gente anda muy contenta. Donde hace falta inyectar mucho dinero es en la infraestructura, que es donde deja más empleos para este país, ya que se empiezan ahora sí a dar trabajo a demasiadas personas cuando se hacen carreteras, hospitales, escuelas, infinidad de infraestructura que se necesita para este país para que salga adelante. ¿Qué conclusiones tienes al respecto sobre las encuestas ya al día de hoy? Bueno, las conclusiones con respecto al tema es que podemos ver unas encuestadoras ya más creíbles, adaptadas, ¿no? Adaptadas en cierta manera, ¿no? También algo de lo que podemos rescatar dentro de estas encuestas es que podemos ver a través de los números cómo se están llevando ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de economía, que es un tema que se ha estado batallando, pero hay una percepción de un 40% que quizás el país económicamente va por buen rumbo. Aparte de que los empresarios o algunos han apoyado, pues estas encuestas se van fortaleciendo. Y es decir que no habrá algún tipo de variación sobre el tipo de cambio y sobre el aumento a los combustibles como había anteriormente en sexenios pasados. También lo más rescatable es que con respecto a la percepción que tiene del trabajo que hace hasta ahorita el presidente, es que pues casi está más del 65%. O sea, es decir, casi podemos decir que de cada 6 o 7 mexicanos, cada de 10 mexicanos, 7 o 6 aprueban la función del presidente, que está bien. Y por último, te quiero también comentar, y a todos nuestros amigos, que las encuestas podrían tener variaciones con respecto a los demás eventos que se puedan venir. Por ejemplo, el resultado o el análisis de el primer informe de gobierno, podríamos encontrarnos encuestas que quizá bajen hasta un 58, 55 o 50%, dependiendo de quién lo esté golpeteando. Sí, no hay que olvidar algo, Armando, que las encuestas de hoy en día, Andrés Manuel López Obrador le entregan un país ahora sí muy lleno de basura, como lo dice él. Barrerlo está difícil, pero no imposible, y hay que ver que en el primer año el único que le gana en las encuestas es Carlos Salinas de Gortari en aquel año del 88, pero hay que entender algo. Carlos Salinas de Gortari empieza a derrochar dinero sin ton ni son, actos de corrupción increíble donde todo mundo gozaba de esos actos, tal parece que los aplaudían, como dice Andrés Manuel, y derrochando todo un dinero en ayudas sociales, pero siempre coactado el voto, nunca llegando a las clases desprotegidas. Tenía contentos más bien a la oligarquía, vendiendo compañías paraestatales, recuerdo muy bien. Ferrocarriles. Bueno, tuvo tanto dinero que lo derrocharon al grado que en el 94 llegaron a una crisis económica porque desfalcaron al país. Eran situaciones, circunstancias muy diferentes. Hoy en día estamos luchando, como dice Andrés, con un elefante echado y reumático para acabarla de fregar. Primero hay que levantarlo y luego tratar de que camine. Hoy las circunstancias son muy diferentes y esta adversidad no se compara a la de aquel tiempo. Es por eso que hoy en día se está batallando más. Aparte, en aquellos tiempos no teníamos una oposición como la tenemos hoy en día. La más participativa. No, es mediática. La oposición es mediática hoy en día. Son los dueños de los medios de comunicación, para empezar. Entonces son poquitos, pero hacen ruido como si fueran la mayoría. Esa es la diferencia de los medios de comunicación. Pero gracias a las benditas redes sociales, como dice Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, gracias a eso hacen un contrapeso cuando ellos sacan algo. Y tenemos la oportunidad de opinar y analizar en cierta manera todos los comportamientos que a través de las redes sociales se están dando, efectivamente, casi de manera real. Bueno, conclusión. Nada más quiero mencionarte lo siguiente, que a todos nuestros amigos del YouTube estaremos pues dando algunas estadísticas en números, porque son importantes decirlas, comparar los números con respecto a los eventos que se podrían presentar más adelante en el comportamiento del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto también
hacia dónde va el rumbo de la población, porque recuerdas tú que dijo, el pueblo es el que manda, el pueblo es el que define, y bueno, vamos a ver qué va a pasar más adelante, y estaremos presentando también constantemente estas estadísticas. Bueno, amigos, aquí está Armando Moreno con sus análisis al respecto de las encuestadoras. No se le olvide, próximamente ya tendrá su canal propio aquí, Armando, con el cual vamos a invitar a que se inscriba. Ya en estos días estaremos creando, aquí se ha arrimado para ayudarle. Vamos a informar. Aquí vamos a seguir haciendo un dueto consecuentemente, y va a tener también sus análisis a través de su portal. Armando, me da gusto saludarte y muchas gracias. Vámonos riendo, raza. Gracias a todos. No se le olvide suscribirse al canal, darle like si no lo ha hecho, y por supuesto ver estos videos que tiene aquí en pantalla para que se mantenga mejor informado. Nos vemos hasta la próxima y vámonos riendo, raza. Hasta luego.